Hola a todos, espero que estén muy bien. Solo quería decir que esta historia no es mía, todos los créditos a sus respectivos creadores, yo solo me encargo de traducirlas, gracias. Capítulo 19. Nacimiento. Enero pasó y los estudiantes asimilaron bien los cambios. Aún quedaban varias cosas por cambiar, pero las agresiones entre estudiantes habían disminuido. Claro que algunos idiotas habían intentado averiguar que también se aplicaba la política de no acoso y, de hecho, se sorprendieron. 2 Slytherins de sexto año habían hechizado a las 3 chicas cazadoras del equipo de Gryffindor, solo porque les dio la gana. Aunque todavía no existían protecciones contra eso, ya que los especialistas necesitaban vía libre durante el verano para ello, uno de los fantasmas los había visto e inmediatamente informó a la profesora McGonagall. Decir que estaba enfadada era quedarse corto. Los dos habían recibido 3 semanas de castigo y habían perdido 20 puntos cada uno, ya que maldecir a otros estudiantes era una falta grave. Y, a diferencia de antes, el castigo no era una opción tan blanda como antes. Parecía que, además de ocuparse de los más pequeños, los 3 nuevos profesores también se habían unido para idear castigos más severos. Los 2 de sexto año tuvieron que usar aparatos ortopédicos para evitar que hicieran trampas en sus tareas. Les confiscaron sus varitas hasta que terminara el castigo, lo que significaba que también tenían que practicar los hechizos enseñados en clase y que se les asignaban como tarea bajo la supervisión de un profesor, y luego tenían que limpiar los establos de los testrales y los hipogrifos manualmente. Nada de magia, solo fuerza física. Consiguieron horcas y carretillas, pero nada más. Y los establos llevaban unos 4 meses sin limpiarse bien. Normalmente, el guardabosques se encargaba de los establos, pero como a Hagrid no se le permitía usar magia, simplemente esperó unos 6 meses antes de dedicar 2 días a limpiarlos bien, mientras les quitaba todos los testrals e hipogrifos. Los 2 que ahora tenían que hacer el trabajo necesitaron 6 días completos, ya que aún tenían que asistir a todas sus clases y hacer sus deberes. Y solo podrían hacer otras tareas una vez que los establos estuvieran limpios. No hace falta mencionar que, después de ese ejemplo, muchos otros se lo pensaron mejor antes de probar las nuevas reglas. Limpiar con Filch ya era un ejercicio desagradable, pero que les suprimieran la magia y les confiscaran las varitas, y encima hacer algo tan degradante, al menos para muchos niños sangre pura malcriados, no valía la pena. Por no hablar de que cortar leña para el castillo había seguido a limpiar los establos. De nuevo, manualmente. Malfoy y compañía podían quejarse de la injusticia y despotricar contra sus padres al enterarse, pero no servía de nada. Los profesores tenían plena autoridad para establecer los castigos. Y en un castillo tan grande como Hogwarts, con amplios terrenos, siempre había algún tipo de trabajo manual sucio y extenuante para darles una lección a los idiotas. La única forma de quejarse sería si los estudiantes corrían peligro, pero lo único que se vio perjudicado por la detención fue su orgullo, algo de lo que la mayoría de los profesores opinaban que no valía la pena preocuparse. El director y Snape discrepaban, pero Snape lo hacía principalmente porque habían sido sus alumnos los que habían sido descubiertos primero. Si bien antes habían logrado salirse con la suya, ahora la red era mucho más estrecha y los que podían aparecer por todas partes estaban mucho más alerta que antes. Los estudiantes acogieron muy bien los gimnasios. A muchos se les podía encontrar jugando allí en su tiempo libre. Con el terreno cubierto por una gruesa capa de nieve, estaban contentos de tener un lugar donde hacer ejercicio sin congelarse. Muchos también esperaban con ilusión el momento en que la piscina estuviera lista. Los estudiantes seguían escribiendo informes sobre sus clases, simplemente para asegurarse de documentar los cambios de comportamiento de los profesores, de que se les tomara en serio y de demostrar que solo les interesaba mejorar su escuela, no solo vengarse de los malos profesores. Encargaban a 1 o 2 personas que redactaban informes sobre las lecciones y luego los firmaban los demás alumnos. Incluso muchos Slytherins participaban ahora, pues querían asegurarse de que su jefe de casa no fuera tratado injustamente. Pero la simple cobertura neutral de las clases dificultaba las protestas. Kate yacía en su cama, profundamente dormido, cuando de repente sintió que algo lo sacudía y lo despertaba. ¿Eh? Preguntó elocuentemente. Kate, tenemos que irnos, escuchó la voz de su esposa instándolo. ¿A dónde vamos? Preguntó, aún no del todo despierto. El hospital, se me rompió la fuente, instó Jessica. Kate se levantó de golpe después de 2 segundos de procesar la información. ¿Viene el bebé? Preguntó comprendiendo.
Ella asintió y estaba claro que algunas contracciones estaban recorriendo su cuerpo. Muy bien, voy a buscar tu bolso y te pondré algo de ropa. También deberías ponerte algo de abrigo, dijo Kate, tras haber hablado varias veces con la matrona sobre lo que debía hacerse. Había memorizado exactamente a quién había que llamar e informar antes de ir al hospital. Llamaré a la partera, al hospital y a mis padres. Ellos llamarán a todos los demás. O llamaré desde el hospital, le dijo Kate. Jessica asintió y se levantó de la cama hacia el armario. Había reservado un conjunto que sería fácil de poner cuando llegara el momento hacía unas semanas. Y la matrona le había dado buenas instrucciones sobre cómo comportarse. Lo más importante era llegar al hospital, donde los expertos se encargarían de ella y de los preparativos del parto. La bolsa contenía todo lo que necesitaría durante una semana en el hospital. Probablemente estaría de vuelta en casa en unos días, pero nunca se sabe y era mejor estar bien preparada. Estaba vestida cuando Kate regresó con su bolso en la mano, mirándola con una mezcla de preocupación y emoción. Y algo de pánico. Pero bueno, se estaba convirtiendo en padre por primera vez de esta manera. Acoger a Harry no contaba. Harry ya tenía 6 años cuando lo conoció y solo después se había convertido en un hijo para él. Esta vez tendría que pasar por todo el proceso del parto. Y a pesar de los avances en medicina, estaba nervioso. Ella también, para ser honesta. Bien, la señora Rogers está informada y nos esperará en el hospital, y el hospital llama al médico de guardia, le dijo Kate. He llamado a mamá y está llamando a todos los que querían estar allí cuando suceda. Supongo que Harry estará decepcionado por no haber podido estar allí, pero bueno, haré que venga a visitarnos lo antes posible. Es mejor que venga solo después de que todo haya terminado. Sí, se pondría terriblemente nervioso si lo supiera, coincidió Jessica. Kate ayudó a Jessica a bajar las escaleras y subir al coche. Una vez que se sentó en el asiento delantero, con el máximo espacio posible para las piernas y el estómago, él se sentó al volante y condujo el coche desde el garaje. El hospital estaba a solo 15 minutos en coche y, a esa hora, eran apenas las 4:30 de la mañana, no habría tráfico. Solo tendría que llamar al colegio para avisar que no iría esa semana. Ya le había informado al director y ya estaban acordados que, una vez que naciera el bebé, se tomaría unos días libres para estar con su esposa y su bebé. Todos en el colegio lo entendían. Lo peor de un parto, decidió Kate, era el tiempo que había que esperar sin poder hacer nada. El nerviosismo absoluto de que todo saliera bien. Solo podía sentarse junto a Jessica, tomarle la mano y decirle tonterías. Pasaron incontables horas, según su percepción, hasta que empezó la parte más intensa del parto. Las contracciones eran cada vez más cortas y Jessica tenía dolor y tuvo que esforzarse mucho para traer a su bebé al mundo. Su mano tampoco estaba del todo bien, pero no se quejó. Era ella, sin duda, la que sentía más dolor. Cuando oyó a la doctora decir que podía ver la cabeza, se emocionó. Su hijo no tardaría mucho en llegar. Esperó con gran expectación hasta que vio a la partera levantar el cuerpecito del bebé, que pronto empezó a llorar. Pensó que nunca había oído algo tan maravilloso como ese sonido. Una niñita sana, Kate y Jessica, le dijo la partera, la señora Rogers, sonriendo, mientras envolvía a la bebé en una manta suave, antes de mostrársela a sus felices padres. Una niña, dijo alegremente. Jessica sonrió, agotada. Pero aún no había terminado. Aún faltaba la placenta, que pronto saldría. La limpiaré un poco y le haré el primer examen. Regresaré pronto, le dijo amablemente la señora Rogers. Él solo pudo asentir y acariciar suavemente el cabello mojado de su esposa. Tenemos una niña, Jess, le dijo suavemente. Estoy tan feliz. Yo también. Nuestra pequeña Vanessa, respondió ella, también sonriendo feliz, pero cansada. Sí, confirmó Kate. Habían decidido llamar a la niña Vanessa Jessica Brackwood. No querían saber el sexo del bebé antes de que naciera. Querían que fuera una sorpresa. Cuando la partera regresó, esta vez con la bebé vestida con un pelele rosa, la colocó en brazos de su madre. Kate y Jessica no podían mirar a nada más que a su hijita. Felicidades, Kate y Jessica. ¿Qué nombre eligieron?, preguntó la señora Rogers. Su nombre es Vanessa Jessica Brackwood, le dijo Kate. ¡Qué nombre tan bonito! Prepararé el certificado de nacimiento como corresponde. Vanessa Brackwood, nacida el 21 de febrero a las 12:43 p.m., en número. Vaya. ¿Ya es hora de comer?, preguntó Kate sorprendido. Sí, el parto duró unas 8 horas.
No es raro, le informó la señora Rogers. Parecía que su pequeña también decidió que a la hora del almuerzo quería comer algo y por eso, antes de poder descansar un rato, Jessica amamantó a su recién nacida hija por primera vez en su vida, luciendo increíblemente feliz. Harry se preguntó por qué lo habían llamado a la oficina de la profesora Sprout después de cenar el viernes. No creía haber hecho nada y, además, siempre terminaba sus tareas a tiempo. Llamó a la puerta de su oficina y lo llamaron. Al mirar dentro, vio a su padre allí de pie, lo que le dibujó una sonrisa en el rostro. «Papá», exclamó alegremente. «Hola, Harry», saludó Kate y lo abrazó después de que el niño feliz lo derribara. «Te ves cansado. ¿No dormiste bien?», preguntó Harry preocupado. «No dormí mucho anoche», asintió Kate, «pero no pasa nada, todo es maravilloso. He venido a llevarte de vuelta a casa para que puedas visitar a tu mamá y a tu hermanita mañana a primera hora». «¿Hermana? ¿Está el bebé?», preguntó Harry emocionado. Kate asintió y sacó 2 fotos de su bolsillo, entregándoselas a Harry. La profesora Sprout también las miró con curiosidad, en este caso, Muggles, contenta por una de sus antiguas alumnas y otra de las actuales. «Wow, es tan pequeña», comentó Harry sin poder apartar la vista de su nueva hermana, que en una foto yacía durmiendo en brazos de Jessica y en la otra estaba tapada por una manta blanca en una de las cunas que tenían los hospitales. En realidad, es bastante grande para ser recién nacida. La señora Rogers nos dijo que pesaba 51 centímetros y 3.210 gramos al nacer, le informó Kate a Harry. «¿No podemos ir a visitarlos ahora?», suplicó Harry. «Lo siento, Harry, pero tu mamá está durmiendo, ya que el parto duró unas 8 horas. Vine en cuanto pude, porque nuestra familia estaba allí para felicitarme cuando por fin salí de la sala de partos. Pero iremos mañana por la mañana. Justo a las 8:30, cuando empieza el horario de visitas», prometió Kate. «Pero quiero verlos ahora mismo», respondió Harry, decepcionado. «No te preocupes, Harry. No tardarás mucho en irte. Te disculpo el resto del fin de semana para que puedas pasarlo con tu familia», dijo la profesora Sprout. «Y felicidades, este es un evento maravilloso». «Gracias, profesor», respondió Kate sonriendo. «Traeré a Harry de regreso el lunes por la mañana». «¿Te irás por la Red Flu?», preguntó ella. «Eso sería probablemente lo mejor. Podemos usar la Red Flu de la señora Fig», asintió Kate. También había venido por esa Red Flu, tras llamar a su antiguo jefe de casa para ver si podía pasar. Por suerte, los jefes de casa podían permitir que los padres vinieran de visita de esa manera. Todas las demás chimeneas de la escuela solo tenían activada la función de hablar. Después de todo, no serviría si los estudiantes pudieran desplazarse sin supervisión desde sus salas comunes. Y esas chimeneas estaban protegidas con contraseña. Aunque, en situaciones de emergencia, podían servir para viajar. «¿Necesito traer algo de mi dormitorio, papá?», preguntó Harry, disfrutando cada segundo que podía llamar a Kate su papá. «No lo creo, Harry. Todavía tienes bastante ropa en casa, así que estás bien por eso, y también tenemos cualquier otra cosa que pueda necesitarse», respondió Kate. «Está bien, pero quiero ir a la floristería a comprar algunas flores antes de que vayamos a visitarte mañana», insistió Harry. «Buena idea. Nuestras 2 niñas deberían tener unas flores bonitas», asintió Kate. Harry asintió y luego Kate lo condujo hacia la chimenea. «Hasta el lunes, profesora Sprout», se despidió Harry de su jefa de casa. «Hasta el lunes, Harry. Transmítele mis mejores deseos a Jessica», respondió. «Lo haré», asintió Harry y luego arrojó una pizca de polvos flu a las llamas. La guarida del gato. Se metió en las llamas y desapareció. Kate puso los ojos en blanco al oír el nombre. Al parecer, como medida de seguridad adicional, el nombre de la chimenea se había configurado de forma diferente a la dirección. Probablemente no fuera mala idea, considerando lo pícara que era la señora Fick. Pero era un nombre ridículo. Repitió las acciones de su hijo y viajó a casa de la mujer. Una vez allí, encontró a Harry siendo limpiado después de otro viaje. Y cuanto menos se usaba una chimenea, más sucio estaba uno al ir o venir de ella. Pero era principalmente ceniza, y eso se podía arreglar fácilmente con un cepillo. «Ah, ya veo. ¿Averiguó algo Dumbledore?», preguntó Arabella. «Que yo sepa, no, Arabella. La profesora Sprout sabe que no queremos que sospeche nada antes de que pasen los 6 meses», respondió Kate. «No mencionó nada, así que los documentos oficiales no deben haber llegado a su conocimiento hasta ahora», intervino Harry. «Bien.
Supongo que irás al hospital mañana, ¿no? Preguntó Arabella. Sí, y tengo que comprarle un ramo de flores muy bonito a mamá y a Vanessa, asintió Harry. Es una gran idea, asintió Arabella. Me gustaría poder irme ahora, pero papá dice que mamá está dormida por el parto, le dijo Harry. Es cierto, dar a luz es muy agotador para una mujer y necesita dormir después. No te preocupes, estará mucho más feliz y despierta si vas mañana. Solo ten un poco de paciencia, le dijo Arabella con cariño. Está bien, cedió Harry. ¿Qué tal si salimos a comer pizza después de visitarlos? No creo que sea buena idea si intento cocinar, sugirió Kate. No, eso no sería una buena idea, coincidió Harry con descaro, aunque eso solo le hizo revolotear el pelo. Mocoso descarado, bromeó Kate. Oye, mi cabello se ve bastante mal sin necesidad de despeinarlo, protestó Harry en tono de burla. Kate simplemente sonrió. Bueno, Arabella, nos vamos, dijo Kate. Te deseo una buena noche. Recuerda traer más fotos de la pequeña Vanessa pronto, le dijo. Lo haré. De hecho, planeo crear un gran álbum de fotos para sus primeros meses, admitió Kate. Incluso me compré una cámara nueva. Genial, así al menos puedo ver cómo creció en las fotos. Es una lástima estar atrapado en Hogwarts todo el tiempo. Me voy a perder mucho, se quejó Harry. Al menos tendrás las vacaciones escolares para estar allí. Y tiene la ventaja de que podrás dormir toda la noche mientras ella sea tan pequeña y necesite que la alimenten cada pocas horas, le dijo Kate. No me importaría, insistió Harry. ¿Lo dices ahora?, respondió Kate y luego los condujo a ambos a casa. A la mañana siguiente, Harry ya se había levantado a las 5, emocionado por poder ver por fin a su nueva hermanita. Sabía que irían a verla en unas horas, así que se dedicó a ducharse, vestirse y luego a preparar el desayuno para los dos. Al fin y al cabo, cocinaba de maravilla, pues Jessica le había enseñado a hacerlo, aunque normalmente lo vigilaba. Cuando Kate entró en la cocina a las 6:30, encontró el desayuno ya hecho y Harry estaba a punto de despertarlo. Buenos días, Harry, lo saludó Kate. Buenos días, papá. Preparé el desayuno, respondió Harry. Eso es muy amable de tu parte, respondió Kate. Simplemente me levanté muy temprano y ya no pude dormir, explicó Harry. Está bien, te entiendo. Yo también quiero volver a verlos, le dijo Kate y tomó asiento. La comida de Harry estaba buenísima, aunque los huevos tenían un poco de sal. A ninguno le importó demasiado. Seguían siendo comestibles. Metieron los platos en el lavavajillas y se prepararon para irse. Harry se puso su chaqueta y guantes abrigados, y Kate también le dio una bufanda y un gorro. No quería que Harry se resfriara, y la temperatura era de -2 grados centígrados. Por suerte, Kate no tuvo que quitar el hielo de las ventanillas del coche, ya que estaba dentro del garaje. Otros que habían aparcado sus coches fuera, o que no tenían garaje, tuvieron que quitar el hielo de las ventanillas antes de ir a trabajar. La primera parada fue la floristería. Kate pidió un gran ramo de flores rosas y violetas. Eran los colores favoritos de Jessica. A Harry le permitieron llevar las flores al coche y se aseguró de que no les pasara nada durante el trayecto al hospital. Al entrar, Kate fue a recepción a preguntar si Jessica seguía en la misma habitación. Buenos días, estamos aquí para ver a mi esposa y a mi hija recién nacida, Jessica y Vanessa Brackwood, dijo Kate. Un momento, por favor, señor, respondió la recepcionista y miró sus libros. Sí, la trasladaron a la habitación 206 esta mañana. Es parte de la sala de bebés. Muchas gracias, respondió Kate. Harry, tenemos que ir al segundo piso. Está bien, papá, asintió Harry y se dirigieron a los ascensores. Encontraron la habitación fácilmente y llegaron justo cuando Jessica sostenía a Vanessa contra su hombro para hacerla eructar después de alimentarla, bajo la atenta mirada de la señora Rogers. Buenos días, cariño, saludó Kate alegremente. Buenos días, mamá, saludó Harry y sus ojos se fijaron en el pequeño bebé en el hombro de su madre. Buenos días a los dos. Esas flores se ven hermosas, los saludó Jessica alegremente. Los conseguimos especialmente para ti, ya que son tus colores favoritos, afirmó Harry con orgullo. Eso es maravilloso, Harry, respondió Jessica y entonces Vanessa finalmente dejó escapar un pequeño eructo y Jessica la bajó de su hombro con mucho cuidado y la hizo acostarse en su brazo. Creo que pondré esas hermosas flores en un jarrón y luego regresaré, les dijo la señora Rogers y Harry asintió, entregándole las flores a la partera. Se acercó a la cama y miró a su hermana pequeña con curiosidad.
¿Es tan pequeña?, preguntó sorprendido, pero parece menos oscura en la cara que en tus fotos, papá. Eso se debe a que el parto también es agotador para el bebé y la piel adquiere un aspecto más natural después de unos días, Harry, explicó Kate. Aún no le habían dado la charla a Harry, pues era demasiado pequeño para saberlo todo. Pero le habían explicado los fundamentos de la creación de los bebés y su crecimiento en el útero materno durante 9 meses. Hola, Vanessa, bienvenida al mundo, saludó Harry al bebé, quien lo miró con ojos grandes. Kate y Jessica sonrieron ante la escena. Debería haberle traído algo también, dijo de repente Harry, decepcionado por no haberlo pensado antes. Puedes hacerlo más tarde. Al fin y al cabo, aún tenemos todo el fin de semana, le aseguró Kate. ¿Crees que le gustaría un pequeño peluche para acurrucarse por la noche?, preguntó Harry. Es una buena idea. Aunque todavía es muy pequeña para agarrar las cosas por completo, pronto lo hará. Y tener un peluche que su hermano mayor le haya elegido la hará feliz, asintió Jessica. Solo asegúrate de que sea algo que no tenga cosas que se puedan soltar fácilmente y que pueda tragar. Los bebés se llevan todo a la boca. Es instintivo. Puedo hacerlo, prometió Harry, mucho más feliz que antes. Entonces Vanessa hizo un lindo bostezo. Bueno, Harry pensó que era lindo y cerró los ojos para volver a dormir. Ah, déjenme ponerla de nuevo en su cama, dijo Jessica a los dos hombres y se levantó de su cama y colocó a su hija en la cuna junto a la grande y le puso la manta sobre el cuerpo. ¿Es normal que esté tan cansada justo después de comer?, preguntó Harry. Sabía que se hacía eructar después de alimentar a un bebé. Le habían explicado un poco sobre el cuidado de un bebé para saber qué se haría una vez que naciera. Sí, sobre todo porque ni siquiera tiene un día de nacida. Durante los primeros meses dormirá mucho. Por lo que nos dijo la señora Rogers cuando estábamos en los cursos de preparación, Vanessa probablemente dormirá unas 15 horas al día hasta que sea mayor, explicó Jessica. ¿Tanto?, preguntó Harry sorprendido. Sí. Claro que se despertará entre sus fases de sueño, pero sobre todo porque tendrá hambre o necesita un pañal limpio. Cuando vuelvas a casa para las vacaciones de verano, supongo que estará despierta durante varias horas seguidas, pero antes de que cumpla 1 año, dormirá casi todo el tiempo, respondió Jessica. Aunque la mayor parte será durante la noche. Harry asintió y luego acarició suavemente la mejilla de su hermana, tras ver a sus padres si estaba bien. Estaba feliz de tener una hermanita. Y se aseguraría de que siempre estuviera bien. Al fin y al cabo, era el trabajo de un hermano mayor. Capítulo 20. ¿Cómo atrapar una rata? Cuando Harry regresó a Hogwarts después de su fin de semana en casa, se entristeció porque aún no tenía muchas fotos. Tenía 5, simplemente porque las demás tenían que revelarse primero y ningún estudio fotográfico estaba abierto el fin de semana. Aún así, su padre le había prometido enviar las fotos con Edwig en cuanto estuvieran listas. Aún así, Harry podía contarles a sus amigos muchas cosas sobre su nueva hermanita y lo feliz que estaba de tenerla. Pomona Sprout se aseguró de que ninguna palabra sobre el evento llegara a oídos de Dumbledore ni de ninguno de sus espías dentro del castillo. Una simple protección alrededor de Harry que impedía que cualquiera que no velara por sus intereses escuchara cosas sin importancia era todo lo que necesitaba para evitar que la información se filtrara demasiado pronto. Y los niños no siempre se aseguraban de estar atentos a quien escuchaba lo que les contaban a sus seres queridos. Estaba muy contenta de que sus tejones, tanto los viejos como los nuevos, tuvieran una ocasión tan feliz para celebrar. Sin embargo, ninguno de los profesores que no estaban al tanto notó nada extraño, y nadie se dio cuenta de que Harry había estado ausente durante el fin de semana. Le contó a Minerva lo que pasaba, y ella y Poppy la apoyaron al decirle a cualquiera que se preguntara que Harry no aparecía en el gran comedor para comer, que se había resfriado y que Pomona lo había confinado en su habitación en los dormitorios de Hufflepuff para que se recuperara antes de que comenzaran las clases el lunes. Como era fin de semana, nadie le dio importancia. Sirius estaba repasando los acontecimientos ocurridos durante la década que pasó en Azkaban. Había estado aislado del mundo y necesitaba ponerse al día con lo que había estado sucediendo para no estar completamente perdido, una vez que su caso fuera visto ante el Wizengamot y pudieran presentar las pruebas de su inocencia. Aunque hubiera preferido no estar encerrado en el hospital todo el tiempo, comprendía que Amelia necesitaba más tiempo para investigarlo todo a fondo y que sus aurores encontraran a Pettigrew. Sin mencionar que no quería complicar el asunto de la adopción de Harry. Lo había visitado Kate Brackwood, el nuevo padre de Harry, quien le había traído fotos muggles de su hija recién nacida, Vanessa.
Era una bebé realmente adorable y era evidente que su padre estaba increíblemente orgulloso. Sirius lo entendía. Incluso si Harry no hubiera sido su hijo, lo había querido igual de fuerte cuando era un bebé. Le dolía un poco no poder criarlo, pero era lo suficientemente realista como para saber que Harry le habría guardado rencor si hubiera intentado impedir la adopción. Ahora era un extraño para el chico y apenas se estaban conociendo. Si las cosas hubieran sido diferentes, cuando los padres de Harry fueron asesinados, si hubiera mantenido la cabeza fría y no hubiera dejado que Hagrid se llevara a Harry, habría sido la figura paterna en la que Kate se había convertido, gracias a estar ahí cuando Harry necesitó una figura paterna en su vida. Kate y Jessica eran buenas personas. Querían de verdad a Harry como si fuera suyo, y eso era todo lo que podía exigir como padrino. Les agradecía a ambos por todo lo que habían hecho por Harry. Y al menos podía ir de visita cuando Harry volvía de Hogwarts durante las vacaciones y ser el tío genial y divertido. Y podía enseñarle a Harry muchas cosas sobre el mundo mágico que Kate y Jessica simplemente desconocían, ya que los hijos de Muggles crecían de forma diferente, sin estar rodeados de magia. No se sentiría demasiado excluido. Y se veía haciéndose amigo de la pareja mayor. Para ayudarle a ponerse al día, Amelia le había dejado algunos ejemplares antiguos de El Profeta. Estaba leyendo los periódicos para averiguar qué sucesos habían tenido lugar, qué leyes se habían aprobado o rechazado, al menos las que salían en las noticias, qué personas habían estado en el ojo público por ciertos acontecimientos, etc. Los primeros ejemplares, los de principios de los 80, cubrían principalmente los juicios de los mortífagos capturados. La información descubría cómo los mortífagos habían manipulado y chantajeado a la gente para que los apoyara, y cómo algunos que él conocía que eran mortífagos lograron sobornar para escapar de la cárcel. Estaba seguro de que Malfoy era un mortífago y no estaba bajo la influencia del Imperio, pero lamentablemente no había forma de comprobarlo con certeza, no sin Veritaserum, que solo podía usarse si había pruebas de su implicación en delitos. Los que tenían dinero y fueron lo suficientemente inteligentes como para actuar con rapidez, lograron usar la defensa Imperius, que supuestamente se había roto poco después de la caída de Voldemort, lo que los liberó. Claro, perdieron dinero por sus sobornos, que no debían de ser baratos, pero estaban fuera, mientras que gente como él, inocente, ni siquiera fue juzgada. Además de ponerse al día con la información, usaba regularmente el gimnasio que formaba parte de la planta. Al fin y al cabo, también era una sala de recuperación para aurores heridos. Solo había algunas cosas, como pelotas con peso para entrenar los músculos y colchonetas para hacer ejercicios, pero le ayudaban a recuperar algo de fuerza. Un sanador le había preparado un programa de entrenamiento y poco a poco estaba volviendo a la normalidad. Si bien estaba trabajando en mejorar su condición física, su magia aún necesitaba recuperarse de la influencia de los dementores para poder usarla con seguridad. El hecho de poder escapar a su forma animaga era una bendición en ese sentido, ya que había practicado su uso con regularidad, lo que lo hacía más seguro que con otros presos de larga duración. Aquellos con condenas regulares de 10 años normalmente necesitaban entre 6 meses y un año para recuperar el control total de su magia si eran tratados por un sanador. De lo contrario, tardaba aún más. Claro, se podía usar magia, pero los hechizos eran torpes al principio y los resultados casi nunca eran los deseados. Cuando Sirius dejó a un lado la edición del Profeta de agosto de 1984, oyó pasos acercándose a la puerta de su habitación. Llamaron a la puerta y llamó a la persona del otro lado. Resultó ser Amelia. Hola Amelia, me alegro de verte, la saludó. Hola, Sirius, escuché que tu recuperación va bien, respondió Amelia. Eso me dicen los curanderos, asintió Sirius, no puedo esperar el día en que pueda salir de aquí. Es muy aburrido. Cierto, pero tendremos que esperar hasta que te recuperes por completo y tengamos una casa segura donde vivir. Hasta ahora no hemos avanzado mucho en encontrar pistas sobre dónde desapareció Pettigrew. De hecho, vine a sonsacarte la mente para que me digas a dónde pudo haber ido, dijo Amelia. Claro, será una buena distracción, aceptó Sirius felizmente de poder hacer algo realmente útil. Bueno, empecemos con los hábitos que no has incluido en el perfil básico hasta ahora. Sobre todo los que mostró en su forma animaga. Podemos asumir con seguridad que usa su forma de rata para ocultarse. La pregunta es, ¿saldría del país o se quedaría para estar atento a las noticias? Preguntó Amelia. Buena pregunta. Peter no era la persona más valiente, incluso habiendo sido seleccionado para Gryffindor.
Podía ser valiente en ciertas circunstancias, pero siempre le gustaban los amigos poderosos que lo respaldaran. Por lo demás, se mantenía en un segundo plano. Al principio, cuando todos fuimos seleccionados para Gryffindor en 1971, no se veía mucho de eso. Se desarrolló durante la guerra. Creo que algo que lo afectó mucho fue la muerte de su padre, que trabajaba como augor. Después de eso, solo le quedó su madre, a quien tenía una relación muy estrecha. Por eso también ninguno de nosotros le dio importancia cuando pasó mucho tiempo cuidándola cuando enfermó. O al menos eso decía. Cuando pasábamos tiempo con Remus en las noches de luna llena, Peter siempre se mantenía cerca de Cornamenta. Ahora que lo pienso, nunca se acercó a Remus cuando se transformaba. A menudo bromeaba diciendo que temía que el lunático se lo comiera sin querer y, por lo tanto, se mantenía a distancia. Puede que, una vez que le contamos sobre la condición de Remus, después de que James y yo lo descubrimos, fingiera que no le importaba. Después de todo, James y yo proveníamos de familias importantes y poderosas, y él se había unido a nuestro grupo, pensando que sería su mejor oportunidad para estar a salvo en la escuela. Añadieron a Remus simplemente porque era un buen chico y nuestro compañero de dormitorio. Si tuviera que decir dónde podría estar, sospecharía de Inglaterra. No habla otros idiomas y nunca se le dio bien traducir hechizos, ni los hechizos en general. Todavía me sorprende que haya logrado volar esa calle por los aires. Peter tampoco tiene ni idea del mundo Muggle. No podría mimetizarse ni para salvar su vida. Quizás podría esconderse en una gran ciudad, pero los peligros allí lo matarían rápidamente. Una rata es vista como presa por muchos animales, y los coches o las motos también aumentarían el peligro. Y no pasaría el resto de su vida en una alcantarilla, donde nunca lo encontraríamos entre las otras ratas. Usando una para escapar, desde luego, pero no se quedaría allí. También le gusta estar cómodo y ser perezoso. Nunca podía resistirse al postre mientras estábamos en la escuela y eso se notaba en su figura regordeta, enumeró Sirius. Amelia tomó notas de lo que Sirius le contó. Necesitaban todas las pistas posibles. Bueno, si no es el mundo Muggle, tiene que ser en algún lugar del mundo mágico. Y en un lugar donde se sienta seguro, si tienes razón. Quizás como mascota para algún niño. No lo mirarían con mucho cuidado si no se comportara como una rata normal, después de todo, reflexionó Amelia. Podría ser. Si una familia mágica lo aceptara como mascota por un tiempo, podría escuchar conversaciones y, de vez en cuando, robar un papel, lo que le permitiría estar informado si había indicios del regreso de su amo. Sabíamos por las reuniones de la Orden, gracias a un espía que Dumbledore consiguió introducir en las filas de Voldemort, que Voldemort se jactaba de haber encontrado la forma de ser inmortal. Si eso no fuera una declaración vacía, Peter podría esperar a que Voldemort volviera a ser el jugador más importante, declaró Sirius. No se arriesgaría innecesariamente. Por mucho que sea un traidor, no creo que se uniera por una gran convicción en los objetivos. No, creo que fue por miedo y por querer estar del lado ganador. Uno de los oportunistas entonces. Un cobarde que trabajaría como espía contra el bando que no lo mataría por ello, si lo descubrían, asintió Amelia. Sí, la pregunta sería cómo determinar qué familia lo acogió, si logró unirse a una familia mágica como mascota, comentó Sirius. Bueno, yo descartaría a las familias oscuras. Una de ellas podría saber de su forma animada, y si supieran que era el traidor, preferirían matarlo antes que ocultarlo, dijo Amelia. Al fin y al cabo, todos tienen que creer que él fue la razón por la que su amo cayó ante Harry. Muy cierto. Por eso se esconde desde el principio. Si no fuera por él, quien guió a Voldemort hasta los Potter, no habría perdido su poder. Pensarán que era un agente doble si no puede demostrarles su valía, asintió Sirius. Así que las familias neutrales o de la luz permanecen. Y no pueden ser ricos. Ninguna familia rica aceptaría tener una rata como mascota. No tienen buena reputación, y si de hecho eligieran una rata como mascota, la comprarían en la casa de las fieras mágicas y no la aceptarían de la naturaleza, de donde tendría que provenir, ya que los dependientes no la aceptarían para venderla como mascota común. No cuando tenía que sufrir daños por cortarse el dedo como se cortó. Pero comprobar nuestras sospechas sería el problema. Después de todo, no podemos darle ninguna pista. Saldría corriendo, señaló Amelia. Cierto. Pero quizás un truco ayudaría. Peter no es muy listo. A menudo lo hacíamos caer en información falsa. Y de hecho hay una manera de averiguar qué familias tienen ratas como mascotas.
Primero, podrías preguntarle a la Casa de las Fieras Mágicas qué familias les compraron ratas, diciéndoles que recibiste un soplo anónimo de que un delincuente ha estado experimentando con un nuevo tipo de hechizo o poción, probándolo en ratas, y que salió terriblemente mal, creando ratas infectadas con una enfermedad hasta ahora desconocida que puede ser transmitida por ratas, sin que las ratas presenten síntomas. Si lo haces parecer una investigación oficial, cooperarán plenamente contigo y te darán los nombres. Peter es fácil de localizar, ya que es una rata gris y gorda. Las que recuerdo de la casa de fieras son, en su mayoría, de diferente color. También puedes prohibir la venta de ratas durante las próximas 3 semanas, hasta que termines de encontrar las ratas infectadas. Además, después de consultar con la tienda, publica un artículo en El Profeta que indique que cualquier persona que tenga una rata debe revisarla para detectar la enfermedad. Una comprobación rutinaria con solo el hechizo para determinar si la rata está infectada. El hechizo deberá realizarse en silencio, por supuesto, y será el hechizo de revelación de animagos. Así probablemente puedas averiguar su ubicación, explicó Sirius. Eso podría funcionar de verdad. Si está en Inglaterra, podríamos encontrarlo así. Pero solo si tenemos razón y actúa como mascota, afirmó Amelia. Bueno, de lo contrario, tampoco perjudicaría nuestros planes, ya que no se daría cuenta de nada más. Podría enterarse de las pruebas de ratas, pero no relacionarlo con nuestra búsqueda, sobre todo porque nunca pudo determinar qué hechizo se usó con solo mirarlo. Sin embargo, quienes realizan las pruebas tendrían que jurar no decir nunca qué hechizo están usando, ya que esa sería la única salida, comentó Sirius. ¿Pero qué pasa si teme que los controles revelen su verdadera naturaleza?, preguntó Amelia. Es posible, pero la probabilidad es bastante baja. Creo que deberíamos enviar inspectores a todos los hogares mágicos para averiguar si tienen ratas como mascotas. Así, la comprobación se puede hacer rápidamente, preferiblemente el mismo día que la noticia llegue al profeta. Así acortamos la distancia entre que Peter se entere y nosotros la comprobemos. Y también necesitamos que alguien vaya a Hogwarts. Quizás sería mejor que enviaras a los inspectores allí antes de que llegue el correo de la mañana. Dudo que Peter, si se esconde allí, esté con el niño que lo tiene como mascota, no si fuera un día de clases. Tendrías tiempo de identificar a quienes tengan ratas como mascotas y pedirles que te las traigan en sus jaulas, describió Sirius su idea. Sí, no habría recibido ninguna advertencia antes. Solo espero que no se arrepienta y lastime a ninguno de los niños, afirmó. Una solución sencilla. Un hechizo para dormir sobre cada rata que encuentres. Así podrás inspeccionarlas todas sin temer por la salud de los inocentes, respondió Sirius. Ella asintió. Esto haría que la búsqueda fuera mucho más rápida. Y no tenían que convertir a la rata de nuevo en humana delante de los niños, si alguno estaba cerca, simplemente podían decir que era una de las ratas infectadas, enviar al dueño a hacerse un chequeo médico básico y una poción nutritiva inofensiva y los dejarían ir. Nadie necesitaba saberlo antes de que estuvieran listos. Después de todo, la fecha límite era junio. Ahora era marzo. 3 meses más de espera hasta que la adopción fuera legalmente vinculante y ya no se pudiera revertir. Y esta libertad en las investigaciones le daba mucha libertad para descubrir secretos sucios de personas que había sospechado de acciones criminales durante un tiempo, pero que hasta ahora no podía probar. Fudge no tenía ni idea de qué tipo de poder le había otorgado por el momento. Y ella no desperdiciaría esta oportunidad. Albus Dumbledore se encontraba en una situación delicada. Sabía que no tenía la voz más fuerte en política en ese momento. El incidente del troll le había costado mucha influencia, pero estaba seguro de que podría recuperarla en un año. La gente tenía muy mala memoria, y si solo la apariencia exterior parecía ser lo que la gente quería ver, aún podía trabajar en lo que quería hacer. Aún así, había tenido que ceder a varias exigencias que no le gustaban. El informe lo había obligado, sobre todo porque había salido de Hogwarts antes de que pudiera evitarlo. Tenía hasta las vacaciones de verano para encontrar una solución viable que le permitiera evitar el fracaso de sus planes para el futuro de la Gran Bretaña mágica. Estaba acostumbrado a adaptar planes y corregir pequeños detalles. Un problema importante era historia de la magia. Hasta entonces, la clase la había impartido Vince y había tenido 2 aspectos positivos.
Pocos estudiantes se daban cuenta de lo injustas y parciales que eran las cosas en su país, ya que nadie podía prestar atención durante mucho tiempo, por no mencionar que Cuthbert Vince rara vez mencionaba acontecimientos recientes, centrándose en las guerras relacionadas con las criaturas y las viejas historias sobre la quema de brujas. Nada que pudiera informarles. Además, le ahorraba al colegio un sueldo completo, que había logrado usar para sus proyectos privados. Necesitaba asegurarse de que ciertas cosas sucedieran y que el dinero, que formaba parte del presupuesto estándar que debía aprobar la molesta junta de directores, se usara para comprar ingredientes para la investigación de Severus en pociones, muchos de los cuales luego patentó y vendió, con una parte de las ganancias destinada a las bóvedas de Dumbledore, como inversor silencioso en el negocio. Los libros estaban limpios en ese aspecto, ya que Snape sabía documentar qué ingredientes usaba de las existencias del colegio y su salario se redujo en consecuencia. Que le devolviera el dinero fuera de los libros no importaba. Y nadie se fijaría demasiado en lo que no anotara, alegando que se había usado para pociones para la enfermería, siempre y cuando las dimensiones siguieran siendo creíbles. Además, Dumbledore pagó a algunos informantes con el dinero. Sería difícil seguir haciéndolo sin el salario adicional, que iría al nuevo profesor de historia. Pero el argumento era muy sólido y prefería retratarse de esa exigencia antes que de otras que podrían costarle su espía entre los mortífagos. Snape necesitaba quedarse en la escuela. Hasta el momento había logrado lidiar con los peores problemas, pero también sabía que Severus Snape no tenía el temperamento adecuado para la enseñanza. El hombre era un genio, pero como muchos de ellos, no tenía la paciencia para enseñar a los niños lo que consideraba conocimientos fáciles y básicos. Le había advertido muy claramente al profesor de pociones que no podría protegerlo del todo contra algo tan grave si no se ponía las pilas y al menos daba la impresión de estar mejorando su enseñanza. Y Snape sabía que fuera de Hogwarts no le resultaría tan fácil escapar de las investigaciones que Dumbledore sabía que el Departamento de Investigación Criminal seguía ansioso por llevar a cabo. No, por el bien supremo, Snape necesitaba quedarse en Hogwarts. Eso significaba que debían mantener un perfil bajo y guardar las apariencias hasta que se calmara la situación. Este año, el examen que había planeado para Harry Potter no sería posible. El Departamento de Investigación Criminal vigilaba demasiado de cerca el colegio, y si algo más sucedía, se enfrentaría a una suspensión. Ya había aumentado la dificultad de las protecciones y se había asegurado por completo de que ningún estudiante pudiera entrar al pasillo. Se conformaría con proteger la piedra de Voldemort y averiguar cómo había logrado sobrevivir. Aún no tenía pruebas de qué artes oscuras había usado para lograrlo. Existían algunos rituales o pociones que podían lograr el efecto. Después de todo, no era una idea nueva, pero su cantidad y la escasa información fiable dificultaban saber cómo contrarrestarlo. Habría sido mucho más fácil si Harry hubiera sido sorteado en Gryffindor. Hufflepuff no era tan difícil para sus planes, pero Minerva era más fácil de sortear que Pomona. Al menos el chico no estaba en Slytherin. Eso le habría causado un montón de problemas innecesarios. Hasta el momento, había determinado que el chico era un buen estudiante, amable con quienes lo eran y no discriminaba a nadie. Solo se mantenía alejado de ciertas personas que lo molestaban mucho, entre las que, por desgracia, se encontraba el chico Weasley, al que esperaba convertir en un amigo cercano de Harry. Pero, por otro lado, el chico Malfoy, con quien no quería que Harry se relacionara en absoluto, tampoco estaba en la lista de personas que le gustaban. Le habría gustado tener más control sobre el chico, pero no podía arriesgarse ahora mismo. Harry había sido uno de los estudiantes más acosados por Severus, y como director, eso lo puso en una mala posición ante el chico, ya que nunca hizo nada para detener el comportamiento del amargado profesor de pociones. Sin mencionar que había sido uno de los que habían sido gravemente heridos por el troll furioso. No sería posible acercarse al chico en esta situación. Bueno, aún tenía tiempo. Ahora mismo, el chico solo tenía 11 años y un enfrentamiento entre los dos solo no terminaría con la muerte del chico cuando Harry fuera mayor. Nadie podía esperar realmente que un niño ganara contra el peor señor oscuro en un siglo. Pero había querido dejar que Harry se enfrentara a la prueba en torno a la piedra filosofal para ver qué clase de persona era. ¿Habría protegido la piedra de un posible ladrón? Bueno, todas las reflexiones al respecto eran inútiles, ya que no podía esperar realizar ninguna prueba sin recibir una reacción muy negativa del ministerio. No, ahora mismo no merecía la pena. Ya habría otras oportunidades más adelante.
Al menos el chico estaba a salvo con los Dursley en Little Winging, fuera del colegio. Sus instrumentos le indicaban que las protecciones seguían funcionando, como había planeado hacía tantos años. Y la ausencia de quejas de Arabella durante los últimos 5 años, aproximadamente, significaba claramente que los Dursley habían aceptado a regañadientes su parte en el juego y habían tolerado criar al chico. Las protecciones eran la clave para mantenerlo a salvo. ¿Y qué era la infelicidad de un chico comparada con el bien supremo? Amelia Bones estaba en una reunión con Alastor Moody y Rufus Scrimgeour, los dos hombres que estaban más involucrados en la operación, para atrapar a Pettigrew y aprovechar la oportunidad para hacer un trabajo adecuado, sin tener que maniobrar demasiada burocracia todo el tiempo, con el ministro encubriendo a ciudadanos respetados. Muy bien, caballeros, tenemos trabajo que hacer y un pequeño margen de tiempo para lograrlo. Lo máximo que tenemos es un año. He hablado con la Fuente B sobre la información de nuestro objetivo y obtuve algunas ideas sobre cómo encontrarlo. Además, quiero que usemos el acceso que tendremos a las casas de los sospechosos que hasta ahora estaban fuera de nuestro alcance para recopilar pruebas y atrapar a esos bastardos por algunos delitos de los que no pueden retractarse, expresó Amelia. Estoy totalmente de acuerdo, gruñó Alastor. Ya era hora de que atrapáramos a esos bastardos. Pero conseguir las pruebas no será fácil. Sobre todo con escoria como Malfoy. Lo sé. La excusa que usaremos es que debemos asegurarnos de que un experimento descontrolado con ratas no les haga daño ni a ellas ni a sus familias. Tendrán que permitir que los inspectores entren en sus casas, y quiero que tú, Alastor, formes parte de los equipos que entran en las casas de los peces gordos que tuvimos que liberar hace años. Tu ojo te permitirá ver cosas que otros no ven. Y si detectas algo claramente ilegal, puedes actuar, ya que tu ojo y sus poderes han sido aceptados desde hace mucho tiempo como fuentes para dar declaraciones en las investigaciones. Buscamos a un traidor que puede convertirse en rata. Un animago sin registrar, además. Para realizar la búsqueda, usamos la excusa de una enfermedad propagada por ratas que entraron en contacto con las infectadas que escaparon. El ministro nos ha dado carta blanca para atrapar a nuestra rata, ya que las otras opciones serían mucho peores. Necesita poder presentar los resultados de una investigación adecuada cuando se conozca la impactante noticia sobre nuestra fuente B, explicó Amelia. Ambos hombres sabían de Sirius Black y su situación, y lo mal que haría quedar al ministerio. Estaban contentos de que su jefe aprovechara la oportunidad para conseguir otros peces por sus crímenes. ¿No necesitamos autorización para esto? ¿Dudo que el Wizengamot esté de acuerdo en darnos ese tipo de acceso?, preguntó Rufus. Eso es lo bueno de esto. Tengo una orden firmada de Fudge para hacer lo que sea necesario para encontrar a nuestra rata. Como ministro, puede hacerlo, siempre que esté relacionado con una investigación real. Y, como sabemos que nuestra rata es un mortífago escondido, no podemos ignorar la posibilidad de que quienes formaron parte de los seguidores de quien tú sabes, forzados o no, se podía oír el sarcasmo sobre haber sido obligados a convertirse en mortífagos, la mayoría claramente por voluntad propia, le ofrecieran un lugar donde quedarse. O que él supiera de lugares que ellos desconocían. Podemos formular esto de una manera que nos beneficie. Bien, primero tendremos que coordinar los ataques en los puntos sensibles. Principalmente Hogwarts y las casas de familias con niños. Probablemente Hogwarts debería ser el punto de partida, ya que, si la rata está allí como mascota, podría esconderse fácilmente si se entera de esta operación, señaló Alastor. Mis pensamientos, Alastor. Quiero que lleves un equipo allí como primera estación, luego continuarás hacia los objetivos sensibles. Quiero que los objetivos de mayor prioridad sean inspeccionados en los primeros 3 días. Después, avanzaremos. Si tuviéramos más aurores, podríamos hacerlo más rápido, pero posiblemente esto también me dé más munición para impulsar un aumento de presupuesto, comentó Amelia. Bueno, se me ocurren 3 aurores que serían adecuados para liderar esos equipos, dijo Rufus, y el grupo de 3 se dispuso a resolver los detalles que decidirían el éxito o el fracaso de esta operación. Capítulo 21. Ajustando el cabestrillo. El equipo del DMLE estaba trabajando en los preparativos para encontrar a Peter Pettigrew. No se podía pasar nada por alto y también debían seguir estrictamente la ley, ya que querían atrapar a otros peces gordos en el proceso. Un auror incluso tuvo una idea para hacer las cosas un poco más creíbles para quienes visitarían para sus investigaciones. El DMLE simplemente compraría ratas en tiendas de mascotas muggles y las soltaría por la zona donde vivían algunos presuntos mortífagos.
El aumento de ratas sería detectado por ellos y la posterior investigación del DMLE sobre un riesgo general para la salud no les resultaría extraña en absoluto, aunque a la mayoría no les gustaría tener que dejar entrar a los aurores en sus casas. Unas cuantas ratas atrapadas en el suelo de cada propiedad ayudarían a que la artimaña funcionara mejor. Aunque antes de que todo esto comenzara, se revisaron las filas de los propios aurores en busca de cualquier topo de los mortífagos. Descubrir que tenían un traidor en sus filas, el auror Jaxley, de quien nunca se había sospechado en la guerra, fue una desagradable llamada de atención. Amelia ordenó entonces que se realizaran controles con Veritaserum a todo el personal del DMLE, ya que no podía permitirse que su departamento fuera socavado y saboteado desde dentro. En ese momento, su carta blanca con Fudge era realmente impresionante. Se saldría con la suya con cualquier medida que considerara necesaria en la investigación, y asegurarse de que nadie pudiera advertir a Pettigrew, algo que fácilmente podrían señalar que los mortífagos probablemente harían si lo descubrieran, fue la excusa perfecta para una limpieza de primavera, largamente esperada, en un departamento tan sensible del ministerio. Por ahora, se limitaría al DMLE, pero ampliaría esa red más adelante, una vez que hubiera atrapado a algunos criminales. Cuanto más éxito demostrara, menos problemas podrían causarle el ministro y su subsecretario principal en el asunto. Quizás quisieran proteger a varias de las personas que Amelia planeaba arrestar, pero Fudge no podría desobedecer sus propias órdenes. Y esas órdenes establecían que Amelia podía hacer lo que fuera necesario para resolver el caso de Pettigrew y Black. Atrapar una rata entre miles ya era como buscar una aguja en un pajar, y lo sabían. Tampoco podían mantener a Black bajo arresto domiciliario indefinidamente. El hombre tenía derecho a ser libre y solo estaba dispuesto a cooperar mientras fuera necesario para recuperarse de su terrible experiencia en Azkaban y mientras la cuenta regresiva para la adopción irreversible de Harry Potter se agotara. Después de eso, todo estaba perdido. No era de extrañar. Lo que significaba que su tiempo también se agotaba. Después de todo, una vez que Black fuera absuelto de todos los cargos en su contra, saldría en los titulares de El Profeta y entonces Pettigrew se alarmaría. Por no hablar de Dumbledore, y realmente no necesitaban eso ahora mismo. Bien, equipo, casi estamos listos para salir a atrapar a esa escoria que se escapó la última vez, dijo Moody dirigiéndose a los aurores que lo escuchaban atentamente. Nuestro objetivo principal es una rata animaga sin registrar, y si la encontramos, su captura es nuestra máxima prioridad. Aunque también queremos atrapar a los que solo fingieron ser víctimas de Voldemort. Pero en caso de duda, primero hay que atrapar a la rata, y luego se puede hacer cualquier otra cosa. Prefiero no dejar que ese pequeño bastardo se escape de la red. Los demás no huirán como él y podremos rastrearlos más fácilmente. Ahora mismo tenemos una idea de dónde encontrar a Pettigrew, así que nos beneficiaremos de ello. El primer equipo irá a Hogwarts a inspeccionar todas las ratas del recinto. Dudo que haya muchas, ya que la lista de mascotas permitidas no incluye ratas, pero sí gatos y búhos. Como todos saben, las ratas son presa común de ambos animales. Pero esconderse como mascota de un niño sería lo más fácil para él, ya que a los adultos les extrañaría que, después de algunos años, la rata siguiera viva. Las ratas comunes sin poderes mágicos viven como máximo 3 años, y las mágicas viven más, normalmente hasta 12. Como el incidente de Manchester ocurrió hace 10 años, es posible que aún no se le considerara sospechoso, ya que se han dado casos de ratas mágicas que se han escapado de criaderos. Aunque no son muy populares como mascotas, algunos negocios utilizan ratas mágicas adiestradas para ciertos trabajos, por lo que la reproducción sigue siendo notable. Los contactos para la investigación son los jefes de casa, y también soltaremos algunas ratas por los terrenos y en Oxmeade con antelación para que nuestra historia sea más creíble. Esas ratas no tienen mucha importancia, salvo que las hemos marcado para que encuentren objetivos tras varias horas de búsqueda. Los jefes de casa y la subdirectora serán informados de la situación inmediatamente después de nuestra llegada, que anunciaremos en una carta a Minerva McGonagall, dijo la subdirectora. Aunque ya no es jefa de casa, será la que esté al mando. Menos mal que Amelia mantendrá a Albus ocupado hoy en el ministerio, repasando las mejoras de seguridad que tuvo que hacer en el castillo. Estará fuera toda la mañana, lo que nos permitirá movernos sin interrupciones. Si encuentran ratas como mascotas o que se usan para alimentar a otras mascotas, el procedimiento es aturdirlas y luego meterlas en jaulas irrompibles, que el Dom nos ha preparado. Están a salvo de cualquier escape que un mago pueda idear, y, por supuesto, una rata normal tampoco podrá hacer nada.
La única forma de abrirlas, una vez que una rata está dentro, es que Amelia realice el contraencantamiento. Así nadie puede interferir, ni siquiera si alguno de nosotros recibe un hechizo Imperius, señaló Moody. Muchos sudaron la gota gorda ante la precaución, pero el trabajo era demasiado importante como para arruinarlo, por lo que las precauciones exageradas no eran inusuales. El segundo equipo irá al callejón Diagon y confiscará todas las ratas de las tiendas. Asegúrense de firmar recibos por la cantidad de ratas que recojan, ya que debemos devolverlas cuando todo esto termine. Una vez que las tiendas estén limpias, comiencen a invocar a las que corren por ahí. Sobre todo en Nocturne, que va a haber muchísimas. Asegúrense de especificar que solo quieren invocar ratas mágicas, o si no, se ahogarán entre ratas comunes que viven en las alcantarillas de Londres. No queremos que ese escándalo salga publicado en el Profeta. Skeeter se reiría de los aurores que arriesgan la salud de brujas y magos inundando el callejón Diagon de ratas. ¿Qué se hará con las ratas invocadas que no pertenecen a las tiendas? Preguntó el auror Dawlish. Si podemos venderlos a empresas que entrenan ratas, lo haremos, ya que el Dimble necesita más dinero. Si no, los vendemos como alimento a criaderos de búhos, oficinas de correos y similares. Eso no generará tanto dinero como la otra opción, pero aún así es mejor que nada, respondió Moody y los aurores asintieron. Todos sabían en todo momento de su presupuesto ajustado. ¿Qué pasa con las ratas no mágicas que ponemos en las fincas? Preguntó el auror Roberts. Bueno, serán tan pocos como para arriesgarse a usar encantamientos de invocación normales. El verdadero problema son las alcantarillas de las grandes ciudades. Y las propiedades de los que escaparon mediante sobornos están muy lejos de eso. Podríamos conseguir algunos extras, pero no hay de qué preocuparse. La población en esas zonas es mucho menor. Y simplemente se venderán como alimento para los búhos, respondió Moody. Los aurores asintieron y aceptaron las instrucciones. El tercer equipo irá a revisar oficialmente San Mungo. No soltaremos ninguna rata, pero sería sospechoso si no hiciéramos una verificación formal. Tendrán que confiscar las ratas de laboratorio. Aunque estarán en la lista para recuperarlas primero. Por favor, coordínese con los sanadores, ya que podrían haber probado algo peligroso en las ratas, algo que no queremos revelar. Entonces tendríamos la falsa situación que estamos recreando en la realidad, algo que nadie quiere. Ya es suficiente trabajo como artimaña, declaró Moody. Después de esos tres, visitaremos las fincas y yo formaré parte de los equipos en las que sospechemos que hay mortífagos. Mi ojo es la mejor manera de detectar habitaciones ocultas y similares. Las casas de quienes no están en la lista de sospechosos estarán a cargo principalmente de la patrulla de aplicación de la ley mágica, ya que debe parecer que estamos revisando todos los hogares de nuestro país. Aunque preveo que, una vez que se corra la voz, mucha gente traerá sus ratas para que las examinen. Se revisaron a sí mismos. ¿Cuánto durará probablemente toda esta operación? Preguntó el auror Shacklebolt. Esperamos que las investigaciones de la cacería de ratas duren de 2 a 3 semanas. Después, dependerá de cuánto podamos atacar a los mortífagos. Cualquier prueba que podamos hacer en su contra requerirá un caso sólido. No podremos darles Veritaserum sin consecuencias mientras no encontremos pruebas suficientes para interrogarlos. Como artefactos oscuros en su posesión, pociones ilegales, ya saben cómo es. Todo lo que sea ilegal y justifique un arresto se utilizará. Pueden protestar, pero pueden alegar procedimientos estándar y, si no tuvieran nada que temer, el malentendido se aclararía pronto. Pero con la amenaza de una epidemia entre nuestra gente, no podemos pasar nada por alto y hemos reforzado los estándares de investigación, señaló Moody. Esto les convenía, ya que normalmente nada se mantenía lo suficiente como para que esos bastardos llegaran a juicio, pero con la carta blanca también llegó la orden de congelar las bóvedas de cualquiera que fuera arrestado hasta que se aclarara el asunto. Y durante ese tiempo, aunque no podían contratar a un abogado, estaban a merced, o no, del Dimble. Cualquier cosa que pudiera interpretarse creíblemente como parte de una conspiración contra su pueblo se usaría para obligarlos a ingerir Veritaserum. Y una vez que eso sucedía, los atrapaban. El Veritaserum se aceptaba como prueba ante el Wizengamot, siempre que se siguieran ciertos procedimientos. Entonces Moody envió a los equipos a prepararse para el día siguiente, mientras él se preparaba para enviar 4 lechuzas a los directores de las 4 casas de Hogwarts, que recibirían temprano por la mañana, justo después de que Albus saliera del colegio. No había necesidad de arriesgar nada. Minerva McGonagall se sorprendió al recibir una lechuza tan temprano.
Pero tras leer el mensaje, se preocupó mucho por la seguridad de los estudiantes. Salió rápidamente de su apartamento para comprobar si los 4 jefes de casas, que según la carta también serían informados, ya la habían leído. Al acercarse al gran comedor, ya encontró a Filius y Pomona allí, con Severus y Batsheba acercándose también. «Minerva, ¿sabes de qué se trata esto?», preguntó Filius. «No, solo me informaron que viniera aquí para reunirme con un equipo de aurores liderado por Alastor Moody, y él nos informaría a todos sobre el motivo de su visita. Aunque me pregunto qué podría ser tan importante como para llamarnos a los 5, respondió Minerva. Probablemente solo sea algo que nos hará perder el tiempo, se quejó Severus. Sin duda arruinará nuestra agenda de hoy. Bueno, al menos deberían estar aquí en 15 minutos como máximo, comentó Pomona. Cierto. Será mejor esperar a que llegue Alastor y nos diga qué pasa. Luego veremos qué hay que hacer, asintió Minerva, tomando las riendas, pues sabía que el director estaría ausente casi todo el día, pues Amelia Bones le había pedido que se reuniera con él hoy, pues quería estar al tanto de las nuevas medidas de seguridad y de cómo estaban funcionando. Los 4 jefes de casas y la subdirectora no tuvieron que esperar mucho, pues poco después de las 7, un traslador llegó a las puertas, tal como les informaba la carta, trayendo un equipo de 25 aurores con Moody al mando. Abrieron las puertas y se dirigieron a la entrada del castillo. «Alastor, ¿qué pasa?», preguntó Minerva. «¿Qué asunto tan feo, Minerva? No hablemos de ello aquí, abiertamente, sino que entremos y busquemos una habitación donde podamos poner hechizos de privacidad. No hay que preocuparse por quienes no son lo suficientemente razonables como para actuar con sensatez», respondió Moody. «Está bien, podemos usar el antiguo aula de Dada en la planta baja, esa es la más cercana y puede tomar los números», decidió rápidamente Minerva. «Muy bien», asintió Moody y el grupo se dirigió al aula. Solo unos pocos madrugadores los notaron, ya que la mayoría de los estudiantes se estaban levantando y duchando. Una vez dentro, Moody preparó sus hechizos y se dirigió a los 5 profesores. «Bien, este es el asunto. Encontramos un laboratorio secreto hace unos días durante una investigación rutinaria de uno de los casos en los que trabajamos. El caso no importa ahora mismo, sino lo que se encontró. Alguien, y aún estamos investigando la identidad de los implicados, ha estado realizando experimentos ilegales con epidemias mágicas. Sobre todo, cómo propagarlas sin que nadie se dé cuenta hasta que sea demasiado tarde para hacer nada. Afortunadamente, nuestra incursión los ha ahuyentado antes de que la cosa se pusiera realmente fea, pero la situación actual es grave. Descubrimos que se desarrolló una fase preliminar de la enfermedad letal prevista, pero sabemos cómo curarla, si alguien se encuentra infectado, siempre que ocurra en las primeras etapas. Actualmente, la enfermedad puede transmitirse por ratas. Los equipos de expertos en pociones y criaturas están probando si también puede transmitirse a otras especies, pero hasta ahora se limita a las ratas. Esta es la razón por la que vinimos aquí. Hemos encontrado pruebas de que cerca de 100 ratas mágicas infectadas se encontraban en el laboratorio. Cualquiera de esas ratas podría infectar a grandes grupos con solo acercarse lo suficiente. Calculamos que debería ser de al menos 5 metros de distancia, pero desconocemos otras formas de infectar a ratas previamente no infectadas, como a través del agua o los alimentos. Sin duda, existían registros al respecto. Para asegurarnos por completo de que no haya un brote de esta enfermedad, debemos revisar todas las ratas mágicas del país para no pasar nada por alto. Ya saben lo rápido que se reproducen las ratas. Si no lo detenemos de raíz, podríamos estar ante una catástrofe comparable a la peste negra que azotó Europa en la Edad Media. Tenemos órdenes de recoger todas las ratas que sean mascotas de los estudiantes y también de convocar a cualquier rata mágica que viva dentro del castillo para llevarla al ministerio y analizarla para asegurarnos de que no esté infectada. Si dan negativo, las que pertenezcan a personas simplemente serán devueltas, tras vacunarlas contra la enfermedad. Aunque las ratas en sí no muestran síntomas de enfermedad, y el período de incubación es de 2 semanas, es muy difícil identificarlas de otra manera. Y las únicas que tienen la vacuna están en el ministerio, explicó Moody. Eso es, Omerlin. Por supuesto que ayudaremos en todo lo posible, dijo Minerva. ¿Deberíamos suspender las clases? No, mejor no preocupar a los niños hasta que estemos seguros de que no hay ratas enfermas en la escuela, si es que las hay.
El laboratorio estaba lejos, pero no sabemos si esa gente colocaría las ratas en lugares estratégicos y, si yo fuera un pocionista loco con ganas de matar gente, sobre todo si quisiera tener ventaja contra los que me persiguen, apuntaría a objetivos débiles como la escuela. También tenemos equipos en el callejón Diagon y Salmungo hoy, y añadiremos las casas particulares una vez que estemos seguros de que estos puntos calientes están asegurados, replicó Moody. Sabemos que tuvieron tiempo suficiente para infectar al menos a 100 ratas y se escaparon hace 3 días, o un poco antes, lo que significa que, gracias a la aparición, podrían estar en todas partes. Solo estamos siendo minuciosos. Entonces, ¿quieres que te demos acceso a las salas comunes de nuestra casa, ya que necesitas confiscar las mascotas de los estudiantes y, como probablemente protestarán por esto, quieres que no estorben a los que están ocupados en clase? Concluyó Severus. Muy cierto. Cuanto menos se entrometan, más rápido lo solucionaremos. ¿Sabes por casualidad si alguno de los niños tiene ratas como mascota? ¿Esto facilitaría mucho su captura?, preguntó Moody. Conozco uno. El más joven de los Weasley de Gryffindor, Ronald, recibió la rata de su hermano mayor, Perky, este año. La acepté como mascota cuando aún era directora de Gryffindor, simplemente porque no nos causaría problemas, porque no queríamos complicarles la vida a los Weasley por no poder permitirnos una mejor mascota, una de la lista de mascotas permitidas, cuando Molly preguntó cuándo Perky empezaría su primer año. No conozco otros, pero no le llevo la cuenta. Solo sé de la rata de Perky porque solía llevarla consigo a la clase de transformaciones. Me dijo que era por un gato dentro de la torre que constantemente quería comérsela, así que se la llevaba para protegerse. Como el gato se fue con su dueña después del primer año de Perky, no se le dio mucha importancia, explicó Minerva. Ninguno de mis Slytherins caería tan bajo como para tener una rata como mascota. Solo tengo búhos y gatos, nada de sapos, ya que no están de moda. Aunque podría haber algunos que tengan ratas para alimentar a sus mascotas, eso no lo descartaría, señaló Severus. Muy buen recordatorio, Severus. Sí, algunos de mis Ravenclaws podrían tener provisiones de ratas para búhos o gatos. Aunque supongo que más de los primeros que de los segundos, ya que a los gatos también les encanta el pienso, asintió Filius. Entonces tendremos que revisar todas las salas comunes a fondo, declaró Moody. No podemos permitirnos pasar nada por alto. Simplemente díganos cómo entrar y nos encargaremos de todo una vez que comiencen las clases. Nos quedaremos en esta sala y organizaremos qué equipo buscará en cada sala común. Así podremos terminar para la hora del almuerzo y usted podrá informar a los estudiantes sobre las ratas desaparecidas. También le aconsejo que deje que todos los estudiantes tomen una poción general para fortalecer su sistema inmunológico, que probablemente ya los protegerá de una enfermedad incipiente. Si ocurre algo más, bueno, entonces enviaremos a los expertos en la curación de enfermedades. Pero con este paso, debería lograr prevenir un brote grande de cualquier cosa y puede mezclarse con la comida o el jugo de calabaza sin que se den cuenta. Bien, solo se quejarían a los 4 vientos si los obligáramos a tomar cualquier tipo de poción, asintió Severus. Tenemos mejores cosas que hacer con nuestro tiempo. Los demás pusieron los ojos en blanco, pero en general estuvieron de acuerdo en que sería el camino más fácil. Les pediré a los elfos domésticos que lo agreguen a la sopa hoy. Puedo decirles que preparen sopa de pollo, que sé que a todos los estudiantes les encanta, así que les pediremos que tomen la poción. No podemos estar seguros con el jugo, ya que a algunos estudiantes no les gusta, dijo Minerva. Bien, les dejaremos esa parte a ustedes mientras recogemos las ratas. Les daremos listas con la cantidad de ratas que encontramos cuando terminemos. Por cierto, esas ratas que no encontramos con los estudiantes, sino que convocamos del terreno, si resultan seguras, ¿las quieren para su lechucería o las vendemos a criadores de lechuzas para financiar el DMLE? Quiso saber Moody. Deshazte de ellos, dijo Betsabe, a quien no le gustaban en absoluto las ratas. Muy bien, asintió Moody y los 4 jefes de casas les dijeron a los aurores las contraseñas y una anulación en caso de que la entrada a Ravenclaw exigiera responder un acertijo, en caso de que no lo lograran. Los aurores trabajaron concentrados y sin correr ningún riesgo. Todas las ratas fueron aturdidas, enjauladas y enviadas mediante traslador a la sala especial que el director Bones había dispuesto antes de comenzar la operación. Allí, otro equipo revisaría a las ratas aturdidas para descartar la posibilidad de que fueran Pettigrew, y las ratas mágicas normales serían enviadas a cuarentena en otra sala preparada para ello.
Se asegurarían de que las pequeñas bestias solo recibieran alimento preparado con poción anticonceptiva, ya que nadie quería que se reprodujeran en el edificio del ministerio. Sería bastante difícil ocultar que tenían cientos, si no más, de ratas almacenadas en esa sala. Cada jaula tenía una etiqueta donde se había recogido la rata. Después de todo, las pocas mascotas reales que había entre ellas debían ser devueltas. Los aurores dudaban seriamente que a cualquiera de los que las tenían como alimento para sus mascotas reales les importara si una rata en particular era devuelta o no. La sala se llenaba rápidamente, incluso si solo las ratas de Hogwarts entrarán ahora mismo. Las del Callejón Diagon empezarían alrededor del mediodía, y lo mismo ocurría con las que iban a San Mungo. Todos esperaban que el equipo que se encontraba en Hogwarts lograra entonces ir rápidamente a algunas propiedades de mortífagos antes de que pudieran ocultar pruebas incriminatorias. Los peores sospechosos tenían programadas visitas hoy. Cuanto más rápido actuaran, menos probable sería que alguien pudiera escaparse con excusas endebles. Era la hora del almuerzo en Hogwarts y los estudiantes no se habían dado cuenta de nada de lo que estaba sucediendo mientras estaban en sus clases. Pero ahora descubrieron que había alguien más en la mesa principal, hablando con la profesora McGonagall, y el profesor Dumbledore estaba ausente. ¿Le habría pasado algo al director? Muchos susurraban y surgieron muchas sospechas, hasta que la profesora McGonagall se puso de pie. ¿Me prestan atención un momento, por favor?, preguntó, y, acostumbrados a sus reacciones al no ser obedecidos, los estudiantes guardaron silencio rápidamente. Gracias. Primero lo primero, este es el Auror Alastor Moody. Vino hoy para una investigación del Tumblr, que les explicará, ya que podrían estar involucrados en esto directa o indirectamente. Gracias, profesora McGonagall, intervino Moody, no soy de dar discursos largos, así que solo le daré lo básico que necesita saber. Vigilancia constante. Tronó, sorprendiendo a un buen número de estudiantes. Nunca olviden estar alerta, nunca se sabe quién podría usarlo. Volviendo al tema en cuestión, durante un asalto a un laboratorio en otra parte de Gran Bretaña, descubrimos que algunos criminales habían experimentado con pociones y enfermedades ilegales. Lograron encontrar una fórmula que podía enfermar a brujas y magos, la cual puede ser transmitida por ratas. La enfermedad no es peligrosa, solo desagradable. No estaban tan lejos como querían cuando los descubrimos y asaltamos el lugar. Pero se llevaron un centenar de ratas infectadas. Por lo tanto, el MLE se ve obligado a analizar todas las ratas mágicas de nuestro país. Los expertos aún están trabajando para averiguar si las ratas normales también son portadoras, así que recolectamos cualquier rata que encontramos. Para simplificar, confiscamos todas las ratas dentro del castillo, ya sean mascotas o alimento para otras mascotas, o simplemente las que andaban sueltas por los terrenos. Las recuperarán si están a salvo. Las ratas infectadas, si encontramos alguna, serán guardadas por el Departamento de Investigación Criminal por razones de seguridad. Si esto afecta a una de sus ratas, les daremos una de reemplazo. No dudo de que tendremos suficientes ratas para compensar una o dos que puedan estar infectadas. No sabemos si los criminales lograron soltar algunas de esas ratas por Hogwarts, pero estamos buscando por todas partes, ya que no queremos un brote de la enfermedad. Madame Pomfrey fue informada sobre cómo detectar la enfermedad, si alguno de ustedes la contrae, y tiene una poción para curarla. Mientras acudan a ella en cuanto se sientan mal, no habrá problema, excepto quizás tener que tomar una dosis de la poción. Como dije, la enfermedad no es peligrosa para los humanos, solo es difícil de detectar en las ratas, ya que no muestran ningún síntoma. Si reciben cartas de sus padres diciendo que también recibieron visitas nuestras, esa es la razón. Simplemente queremos prevenir un brote de enfermedad. Gracias por escuchar, tenemos más trabajo por hacer, concluyó Moody con su breve discurso y salió del gran comedor, para sorpresa de los estudiantes. La profesora McGonagall tomó ahora el mando nuevamente. Como dijo el Auror Moody, no hay motivo para entrar en pánico. Es una simple medida de precaución y probablemente recuperarán sus ratas en unas 3 semanas como máximo. Durante ese tiempo, tendrán que conformarse con ratones para sus lechuzas o gatos. He enviado a Hagrid a buscar unos 200 ratones de una granja para tenerlos listos en lugar de las ratas. Además, por favor, busquen reemplazos ustedes mismos. Si alguien teme por la enfermedad, bueno, Madame Pomfrey está más que dispuesta a hacerles un examen rápido y una poción de inmunización general. Ahora, continúen con su almuerzo, ya que las clases de esta tarde continuarán con normalidad.
No permitiremos que este pequeño problema perturbe nuestra vida normal aquí en Hogwarts, dijo la profesora McGonagall a los estudiantes. ¿Qué hay de posibles intentos posteriores de introducir ratas infectadas en la escuela? Preguntó uno de los Ravenclaw. Las barreras se ajustaron como corresponde, a primera hora de la mañana, después de que los aurores nos informaran a mí y a los 4 jefes de casa sobre el posible problema. Actualmente, ninguna rata puede cruzar las barreras. Yo personalmente realicé ese ajuste, aseguró a los estudiantes. No les diría que también había añadido varias criaturas peligrosas que, por alguna razón, no formaban parte de las protecciones. Había decidido que prefería hacerlo ella misma ahora, en lugar de que los expertos en protecciones que revisarían las protecciones durante las vacaciones de verano, cuando todos los estudiantes estaban en casa, se quejaran de que no estaban. Solo se preguntaba por qué el director no lo había hecho aún. Bueno, probablemente había estado demasiado ocupado organizando las otras protecciones nuevas que se habían decidido. Habían estado muy ocupados durante las vacaciones de Navidad, cuando tuvieron que revisar el informe que los estudiantes habían entregado y que había causado tanto revuelo. Capítulo 22. La calma antes de la tormenta. Dumbledore regresó a Hogwarts tras lo que consideró una reunión satisfactoria con Amelia Bones. Habían hablado de las medidas de seguridad ya instaladas en Hogwarts al comienzo del curso escolar y de las que había añadido desde el desastre de Halloween. Amelia también había mencionado lo que esperaba que se hiciera para finales de mes, lo cual no sería muy difícil de conseguir. Aunque le habría gustado tener un poco más de margen para ejercer su poder en Hogwarts, podía sortear sus exigencias. Era lamentable que el troll hubiera provocado que el ministerio se centrara en asuntos que antes él solo podía decidir, pero no era ninguna novedad que algunos altos burócratas quisieran fingir que tenían voz y voto en la gestión de Hogwarts. Y, tras reflexionar sobre el asunto un rato, vislumbró una gran oportunidad. Nunca había podido reformar por completo las protecciones de la escuela, ya que habría generado demasiado escrutinio. Pero ahora, cuando el ministerio lo exigiera, podría argumentar que la manera más fácil de llevar las protecciones de la escuela al punto en que debían estar era desmantelarlas por completo, una característica que los fundadores habían incluido. Los fundadores sabían que podía suceder que un sistema de protecciones tuviera que cambiar radicalmente para seguir brindando la protección necesaria a los estudiantes. Y quien mejor sabía de estas protecciones era él, Albus Dumbledore. Durante las vacaciones de verano, podría desmontarlas y luego reconstruirlas a su gusto. Contaría con la protección que exigía el ministerio, pero también con cosas que consideraban muy útiles. Sin mencionar que, si recreaba completamente las famosas protecciones de Hogwarts desde cero, se volvería aún más famoso. Y esta sería una fama renovada, de esas que perdurarían siglos. Sabía que si no se lograba retener en la mente de la gente, la fama podía desvanecerse rápidamente. Simplemente porque la gente necesitaba experimentar la razón por la que uno era famoso. Inmediatamente después de vencer a Gellert en su duelo de 1945, su estrella brilló con más fuerza que cualquier otra en la historia reciente. Esto se prolongó durante unas 2 décadas, y luego se atenuó. Seguía ahí, pero las generaciones más jóvenes no entendían por qué su logro era tan grande como lo hicieron quienes habían sufrido en la guerra. Escuchaban historias y lo admiraban por su logro, pero no era algo instintivo. Sobre todo, porque Gran Bretaña se había librado prácticamente del terror de las tropas de Gellert. La gente de su país natal lo veneraba por ser el único a quien Voldemort había temido, pero aún así, no pudo asestar el golpe final como lo hizo con Gellert. Aún así, había reavivado la fama de los habitantes de Gran Bretaña, aunque no la absoluta que se había creado antes. Adoptar el papel del profesor amable, sabio y afable había funcionado muy bien para influir en las generaciones más jóvenes y hacer que lo admiraran. Y 3 generaciones de personas enseñando a sus hijos que Albus Dumbledore era un héroe y el líder de la luz habían sido de gran ayuda en sus esfuerzos. Aún así, después de 1981, una nueva estrella había surgido. La estrella de Harry Potter, un simple bebé que, por un golpe de suerte, se convirtió en el sujeto de una profecía, lo que también explicaba por qué Voldemort no pudo ser derrotado por el propio Dumbledore antes. Pero un bebé podía convertirse fácilmente en su supuesto protegido. Simplemente no tenía tiempo para invertir en criarlo él mismo. Después de todo, tenía una escuela que dirigir, un ministerio que remodelar y enviar a cadena perpetua a idiotas engañados que creían que matar a su población era lo más inteligente, que era lo que él consideraba Azkaban. Odiaba matar. Era un desperdicio de talento y magia.
Pero en Azkaban, los que estaban fuera de control no podían volver a dañar a los demás. Por lo tanto, había decidido dejar que el bebé creciera con sus últimos parientes maternos. Sabía que había mala sangre entre las hermanas, pero eso era solo una ventaja para sus planes. El niño estaría acostumbrado a la adversidad, y la familia nunca cruzaría límites imperdonables en su trato con los parientes. Aún así, no esperaba que Harry fuera seleccionado para Hufflepuff de todos los lugares, pero era mucho mejor que Slytherin. El niño era un buen estudiante, pero no destacaba demasiado. También tenía muchos amigos en su año, solo que no los que él hubiera querido que hiciera. Pero eso, como tuvo que admitir de nuevo, era más culpa de Ron Weasley que de Harry. Si Ron no hubiera demostrado ser un matón, especialmente con los amigos de Harry, habría logrado unirse al grupo de amigos que lo rodeaba. Y los niños de ese grupo eran todos de familias luminosas y neutrales, ninguno de los extremistas que habían estado del lado de Voldemort pudo entrar al grupo. Tenía ideas sobre cómo incorporar sus propios ajustes a las protecciones durante las vacaciones de verano. Tendría que usar sus conocimientos de runas y aritmancia, muy superiores a los que la gente creía conocer, para crear protecciones únicas que incluso los maestros de protección más renombrados admirarían. Debían ser flexibles para permitir ajustes posteriores, que podrían ser requeridos de nuevo, pero también para cubrir las áreas que el ministerio consideraba problemáticas. Y, como tendría mucho margen de maniobra, sugeriría cubrir algunas áreas que, hasta el momento, no se habían considerado. Como no podía acercarse demasiado a Harry por ahora, le serviría para establecerse en una posición favorable para el futuro. Entonces Harry estaría más dispuesto a incorporar sus sabios consejos a su vida y a las aventuras que pudieran organizarse para él sin sospechar nada. Minerva miró a Albus, a quien no parecía gustarle no haber estado involucrado en los eventos que tuvieron lugar esa mañana. Bueno, no puedes culpar al Dimble por actuar con rapidez sin informarte, solo porque estuviste ausente esta mañana, declaró Minerva. Hay una amenaza para la salud de toda nuestra gente si los maníacos que pretendían crear esta enfermedad letal para todos los magos y brujas deben ser contrarrestados lo antes posible. Lo sé, pero no tengo por qué aceptar que me excluyan de la planificación y ejecución cuando se trata de la escuela, respondió Albus. Dudo que Alastor te hubiera dejado interferir en su trabajo. Ya sabes cómo es. Y puedes estar segura de que no pasó nada malo mientras estaba a cargo de una misión como esa. Después de todo, es uno de tus amigos más antiguos, señaló Minerva. Sí. Sé que Alastor se aseguraría de que el trabajo se hiciera correctamente. Supongo que con todo lo que está pasando, soy un poco sensible a recibir información solo cuando ya es demasiado tarde para hacer algo al respecto, dijo Albus con resignación. Para ser sincero, fue culpa nuestra. Dejamos que las cosas llegaran a un punto que los estudiantes se negaron a ignorar. Y si no hubieran elegido el camino que tomaron, con pruebas irrefutables recopiladas, habría seguido así. No me gusta más que a ti, Albus, pero no podemos negar los hechos. Y he oído de muchos estudiantes, mientras yo deambulaba en mi forma animada, que los cambios que ya se han iniciado han sido mayormente positivos, le dijo Minerva. Al menos algo. Simplemente no quiero que haya demasiada prensa negativa sobre Hogwarts. Los padres deben confiar en que protegeremos y educaremos adecuadamente a sus hijos. Sé que la única razón por la que el número de estudiantes no disminuyó más durante la guerra fue que Hogwarts se consideraba el lugar más seguro de las Islas Británicas. No quiero que algunos lo destruyan, aunque la ira por lo sucedido esté justificada, un problema menor. El número de nacimientos es suficientemente bajo para nuestra gente. Y sabes también como yo que este colegio siempre ha sido el principal punto de encuentro de la generación joven para encontrar pareja. De lo contrario, las familias solo buscarán coincidencias entre sus propios conocidos, lo que acarrea problemas con la magia de los niños. Era una observación que los directores habían hecho en el pasado y que se transmitía a cualquier nuevo director y subdirector del colegio. Una de las razones por las que se esforzaron tanto en incorporar sangre nueva al colegio. Sabían que casarse con alguien demasiado cercano a la propia familia era malo, pero los idiotas del movimiento de supremacía de sangre pura no querían entenderlo. Ninguno de los dos conocía las investigaciones realizadas por muggles sobre el incesto y la genética. Se basaban simplemente en lo observado por magos y brujas que dirigieron el colegio durante siglos. Y sin ninguna prueba, los supremacistas se negaron a escucharlos. La solución más fácil era dejar que conocieran a otros niños cuando la nueva generación aún era joven y que encontraran a su media naranja por sí solos.
Aunque algunas familias presionaban demasiado a sus hijos, la mayoría seguía queriendo lo mejor para ellos, y eso incluía encontrar el amor. Los profesores no hacían de casamenteros en la escuela, no era asunto suyo, pero no había tantos armarios de escobas como para nada. Y con pociones mezcladas en la comida de las alumnas para prevenir embarazos, ya que no todas las brujas recurrían a Poppy en busca de ayuda con sus problemas femeninos, y la poción contra los cólicos era anticonceptiva, podían estar razonablemente seguros de que, si bien permitían que las cosas sucedieran, no actuaban de forma irresponsable. Y la siguiente generación tenía que empezar por algún lado. Lo sé, Albus. Pero esta vez no habrá mala prensa sobre la escuela. La atención se centrará en la amenaza causada por las ratas infestadas que podrían estar esparcidas por todo el país. Y me alegra que Amelia haya convencido a Fudge para que la dejara actuar con decisión esta vez en lugar de esconderlo todo bajo la alfombra, como suele hacer. Si alguien nos pregunta, podemos decirles que, por supuesto, apoyamos plenamente las precauciones del ministerio y les permitimos llevarse todas las ratas de Hogwarts, solo para asegurarse de que nadie corriera peligro de enfermar. Añadan algunos comentarios sobre la esperanza de que el Departamento de Investigación Criminal pronto atrape a los culpables, y listo. Al fin y al cabo, seguimos las instrucciones de Alastor como nos pidió, así que estamos fuera de la línea de fuego, señaló Minerva. Sí. Quizás debería enviar un aviso a el profeta para que me citaran, en lugar de esperar a que una de sus buitres como Rita Skeeter aparezca aquí en la escuela, reflexionó Albus. Eso sería útil. No queremos que ande husmeando por aquí, consiguiendo citas de estudiantes con ideas extremistas para dar una imagen que simplemente no es precisa, coincidió Minerva. Entonces se lo enviaré directamente a Barnabas Cufe, ya que él sería la mejor persona para imprimirlo en el periódico antes de que alguien pueda hacer lo contrario, asintió Albus y Minerva salió de su oficina para continuar con sus otras tareas en la escuela. El Mle estaba muy ocupado. Habían realizado 50 redadas en total solo el primer día, todas disfrazadas como la inspección de las ratas infectadas. Para entonces, 30 presuntos simpatizantes de Voldemort se encontraban en las celdas de detención, para satisfacción de Moody, entre ellos Lucius Malfoy, cuyo escondite secreto de artefactos oscuros bajo el suelo de su sala de estar no había sido ocultado a los ojos de Moody. Su esposa, Narcisa Malfoy, también estaba allí, pues ella también portaba una marca tenebrosa, y, tras encontrar tantos artefactos mágicos oscuros, incluyendo un diario que apestaba a la magia más oscura, los arrestaron a ambos. Además de eso, también habían arrestado a personas como Crabbe, Goyle, Nott, Selwyn, McNair y otros. Investigar cada caso a fondo llevaría tiempo, pero contaban con ese tiempo. Gracias a que Amelia Bones informó directamente a Fudge sobre los resultados de las redadas, incluyendo la gravedad de los hallazgos de los aurores, el ministro no quería tocar sus casos ni con un palo. Entendía lo suficiente sobre pruebas incriminatorias como para saber que, incluso si hubieran donado a su campaña, solo lo arrastrarían hacia abajo si intentaba usar el poder de su oficina para expulsarlos. No, podría simplemente declarar, si algún periodista le preguntara sobre las donaciones, que creía lo que le había dicho su predecesor, es decir, que habían sido sometidas a la imposición del imperio. Si nuevas pruebas indicaban lo contrario, dejaría en manos de los expertos del DIMLE la tarea de determinar qué era cierto y qué mentira. Simple, y nadie podría culparlo. Muchos empleados del ministerio también se sobresaltaron cuando llegaron los aurores con las primeras ratas. Nadie había visto jamás tantas ratas juntas, y muchas ponían caras de asco. Las ratas no eran populares, sobre todo en esas cantidades. Había una habitación segura con miles de jaulas donde se colocaban las ratas, todas ellas con encantamientos irrompibles y amortiguadores de magia. Todos los aurores fueron informados de por qué, después de todo, nadie quería que Pettigrew volviera a escapar. Sería un desastre. Para entonces, una chimenea de emergencia, atendida por un auror subalterno, al que se le había indicado qué decir a las personas afectadas cuando querían saber qué hacer, funcionaba las 24 horas. El DIMLE también había solicitado a la oficina de comunicados de prensa que enviara a el profeta un comunicado oficial, que se publicaría en el periódico al día siguiente. El encargado de la chimenea también contaba con un calendario en el que los ciudadanos interesados podían concertar citas para que un equipo de aurores inspeccionara sus propiedades. La Red Flu no había dejado de sonar desde media tarde, cuando se hicieron las primeras inspecciones y los dueños de las casas llamaron a sus amigos para darles la noticia.
En general, hubo pánico en algunos lugares y alivio en otros. Por suerte, habían conseguido a los que les habrían dado más problemas el primer día. Y unos días en una celda de detención, mientras los aurores estaban ocupados. Bueno, eso no se podía cambiar. Tras una semana de inspecciones y redadas, el número total de llamadas a la oficina de aurores volvió a disminuir. Afortunadamente para los aurores, la tapadera se tomó con acierto y se agradeció la rápida respuesta ante los posibles resultados. Aunque algunos preguntaron por qué tardaban días en inspeccionar todas las propiedades privadas, a lo que Amelia Bones respondió en una rueda de prensa. Simplemente no tenían más aurores y ya trabajaban doble turno. Eran personas y necesitaban dormir como cualquier otra persona. Tuvo un efecto secundario positivo. La prensa exigía a gritos más dinero para contratar a más aurores. A la policía mágica no le importó en absoluto, y una vez que los mortífagos que escaparon inmediatamente después de la guerra fueran encarcelados definitivamente, sería mucho más fácil lograrlo. Personas como Lucius Malfoy habían reducido poco a poco el personal de la policía mágica especializado en casos de alto nivel. La patrulla de aplicación de la ley mágica se había mantenido como la principal fuerza policial del mundo mágico en Gran Bretaña, pero los aurores, su élite, se habían visto reducidos con el argumento de que la guerra había terminado y que ya no eran necesarios en la gran cantidad que tenían antes. Considerando que la gente deseaba que la situación volviera a la normalidad rápidamente, había sucedido de forma lenta pero segura. Ahora, comprendían por qué era mala idea debilitar su primera línea de defensa en emergencias como esta y querían que se cambiara de nuevo. Fudge, al darse cuenta de la situación, aceptó aumentar el presupuesto del DMLE durante la siguiente sesión de Luizengamot. Eso le dio tiempo suficiente. Al fin y al cabo, la siguiente sesión prevista era dentro de 3 semanas y no podían simplemente sacar a los aurores de detrás de una cortina. Necesitaban entrenamiento, lo cual llevaba tiempo. Pero el escenario que el DMLE había ideado para encubrir la persecución de Pettigrew hizo que el ministro se diera cuenta de que, si algo así sucedía, su departamento más importante del ministerio no podría actuar con la suficiente decisión para detener la amenaza. No se había dado cuenta antes, simplemente porque la mayoría de quienes lo habían asesorado en el pasado afirmaban que el país no necesitaba pagar tanto dinero por aurores cuando la situación era pacífica. Pero ahora, al ver la reacción de la gente ante una falsa emergencia, se dio cuenta y actuó antes de que lo llamaran a filas por fallar en su trabajo. En ese momento, no llevaba suficiente tiempo en el cargo como para que lo culparan de la situación. Podría dar un paso al frente y ser visto como el que se dio cuenta de un problema y actuó al respecto. Eso siempre era bueno para la publicidad de un político. Además de lograr dar buena publicidad a todo el país, era otro aspecto en el que pensaba cómo lograrlo. Sabía que necesitaba ese capital pronto, una vez que estallara el escándalo sobre Sirius Black y Peter Pettigrew. Kate sonrió al ver a su esposa alimentar a su hija. Fue una sensación increíble saber que habían creado a la bruja perfecta. Y una prueba realizada por la amiga curandera de Jessica confirmó que Vanessa tenía magia. Donde la mayoría de los sanadores no sabían cómo hacerlo, Rachel había estudiado en Japón, donde la magia tradicional y la sanación Muggle tradicional se solapaban mucho y los sanadores siempre tenían que dedicar un año a estudiar medicina tradicional durante su formación. Esto condujo a algunas revelaciones interesantes. Los Muggles y los magos diferían a nivel celular. Al investigar el descubrimiento de la genética, una de las ciencias muggles más recientes, una curandera japonesa descubrió que, si bien los muggles y los magos eran similares, existía una diferencia en su ADN. Los muggles tenían 46 cromosomas, siendo los cromosomas X y los que determinaban su género. Los mágicos tenían 50 cromosomas, es decir, 2 pares adicionales que portaban el ADN mágico. Nadie sabía cómo ningún genetista muggle había notado esa parte, pero se determinó y confirmó en varias pruebas realizadas en Japón. Los investigadores japoneses concluyeron que, o bien los muggles, por mutación, habían perdido los 2 cromosomas adicionales a lo largo de los siglos, o bien era al revés. Que esos 2 genes adicionales eran causados por una mutación y permitían a los magos y brujas dominar la magia. La primera teoría se consideró más plausible, ya que pruebas con animales, plantas y otras razas mágicas habían demostrado que todas tenían más cromosomas que sus contrapartes no mágicas. A partir de ahí, se realizaron investigaciones posteriores y se examinó a los ancestros de los nacidos de muggles para determinar si realmente eran nacidos de muggles o descendían de skrulls. Estos eran, de hecho, bastante raros en el mundo mágico.
Kate sabía que las familias siempre mantenían a los Squibs en secreto, porque eran una vergüenza para ellos, pero cuando eran enviados al mundo Muggle y formaban familias allí, el gen mágico se transmitía. Las pruebas japonesas no habían encontrado ni un solo hijo de Muggles que no tuviera un ancestro mágico. Entre los padres de hijos de Muggles, la mayoría tenía un conjunto latente de cromosomas con la información sobre la magia. Los Squibs tenían 48 pares de cromosomas, lo que significa que la falta de un segundo par adicional era la razón por la que no podían usar la magia activamente, pero aún veían cosas como criaturas mágicas. Si una pareja estaba formada por dos Squibs y no eran parientes cercanos, era muy probable que el hijo tuviera 50 cromosomas y, por lo tanto, fuera un mago o una bruja. La endogamia, conocida en el mundo Muggle, era el principal problema por el que se dañaban los genes mágicos. Otros eran las maldiciones, el abuso físico y emocional, el envenenamiento y los accidentes. Especialmente en los niños, existía un alto riesgo de daño cromosómico, lo que probablemente explicaba por qué un niño se protegía instintivamente con magia accidental. Había diferentes niveles de magia, siendo los Squibs el nivel más bajo. Luego estaban los magos y brujas errantes, que normalmente tenían uno de sus cromosomas mágicos dañado de alguna manera y, por lo tanto, no podían aprovechar todo su poder. Y luego estaban los magos y brujas normales, con 4 cromosomas mágicos sanos. Fue un descubrimiento fascinante que permitió a un sanador determinar fácilmente si un niño poseía magia o no. Un simple análisis de sangre podía indicar el número de cromosomas. Los sanadores japoneses habían desarrollado una prueba para eso, y se sabía con certeza. No es que les hubiera importado, pero era un argumento muy útil contra los supremacistas de sangre pura que siempre insistían en que los nacidos de Muggles no eran verdaderos magos y brujas. Había informado a otros nacidos de Muggles del grupo que trabajaban desde la sombra para cambiar las cosas, hasta que pudieran actuar abiertamente, y todos habían empezado a descubrir de qué familia descendían. Sería una bofetada para esos idiotas si pudieran reclamar viejas bóvedas de Gringotts, que habían estado cerradas hasta que un heredero pudiera reclamarlas mediante un análisis de sangre. Después de todo, ¿no sería gracioso ver a gente arrogante como Lucius Malfoy descubrir que tenía un primo que se creía nacido de Muggles? Rachel les contó todo al examinar a Vanessa. Además de determinar que Vanessa era una bruja, también determinó que estaba sana y se desarrollaba correctamente. Los bebés mágicos necesitaban más nutrientes que los bebés Muggles. Por eso se desarrollaron ciertas pociones para bebés. Inmunizaban a los bebés contra las peores enfermedades que los bebés mágicos podían contraer y, además, añadían los nutrientes esenciales a su dieta. Los hijos de Muggles, bueno, normalmente mostraban señales de hambre con más frecuencia que los bebés no mágicos. La mayoría de los padres Muggles simplemente ajustaban la alimentación de sus bebés y solían empezar a comer alimentos sólidos antes. Y sin importar si eran Muggles o mágicos, si una madre amamantaba a su bebé, este recibía automáticamente nutrientes más importantes. Kate se sintió muy aliviado de que Harry ya tuviera más de un año cuando asesinaron a sus padres, pues ya había llegado a la etapa en la que comía alimentos sólidos como gachas, puré de patatas y similares. De esta manera, la negligencia de los Dursley no le causó más daño del que ya le había causado emocionalmente. Amelia Bones revisó la habitación con las jaulas para ratas. Era hora de empezar a revisar si alguna de ellas era Peter Pettigrew. Llevaba un encantamiento de burbuja en la cabeza, ya que habían elegido la forma más sencilla de evitar que las ratas les causaran problemas. Habían inundado la habitación con un gas somnífero para dejarlas inconscientes. Todos los aurores llevaban las mismas burbujas alrededor de la cabeza. De acuerdo, su voz se apagó un poco por el encantamiento. Ya saben qué hacer. Revisen cada rata cuidadosamente con el encantamiento revelador de animados, junto a un encantamiento para detectar cualquier manipulación. Las que estén limpias serán llevadas a la habitación de al lado. Quiero que primero se eliminen las ratas identificadas como mascotas, y luego las que fueron marcadas como alimento para búhos u otros animales. Sí, jefe, dijeron al unísono los aurores y se pusieron a trabajar en esta enorme tarea. Amelia los dejó solos, bajo la vigilancia de Rufus Scrimgeour, mientras ella se ocupaba de los primeros prisioneros capturados. Había mucho que hacer y poco tiempo. Por suerte, la carta blanca también significaba que podía usar Veritaserum si había pruebas suficientes de cualquier actividad sospechosa. Fudge ni siquiera había leído lo que había firmado. Y, en este caso, pruebas suficientes significaba que, si bastaba para arrestarlos, sería suficiente para usar Veritaserum.
Sin duda, estaba muy contenta con esto.